Hola, bienvenidos al resumen militar del conflicto en Ucrania el 29 de octubre del 2024. Les quiero recordar que en este canal solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas del conflicto en Ucrania. Les dejo estos mapas en la descripción del canal para que los analicen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. No crean ni se creen mi palabra y siempre comprueben toda la información. En las últimas 24 horas por el conflicto de Ucrania tenemos confirmaciones incluso del alto mando ucraniano de que la situación en el frente sur, en el frente de Donetsk, en la zona central, es de colapso. Son palabras de un general ucraniano. Vamos a ver dónde ha ocurrido ese colapso. Que recuerdan que ayer la situación era mala como tal en esa zona del sur de Donetsk. Pues para hoy es catastrófica por completo. Sin mencionar que al parecer, justo en este momento, mientras está grabando este video o mientras estén viendo este video, al parecer las operaciones de asalto activo por parte de la infantería rusa están ocurriendo en Kurojove, por lo cual pues también esas hipótesis, esas teorías que teníamos de que los rusos quieren juntar el frente en Andrivka, pues aparentaría que se está volviendo una realidad. Pero vamos a ver qué se ha presentado, qué información, cómo los rusos ven el campo de batalla, que se ha presentado información bastante rica que hay que analizar. También en la dirección de Prokops tenemos pues algunas cosas que comentar, algunos mapas, ¿no? De cómo los rusos ven el campo de batalla un poco a nivel táctico. Y también, pues en la zona de Kursk, ver cómo se está llevando a cabo ese desesperado intento de contraataque de parte de Ucrania para romper el cerco, para romper el caldero que tiene atrapados. A saber tú a este punto cuántas tropas de Ucrania están atrapadas dentro de ese caldero, pero hasta ahora hay registro de que los ucranianos están activamente intentando contraatacar y romper ese cerco, ese completo cerco que se ha generado para las tropas ucranianas en la zona. Sin embargo, también hay que comentar que las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado dos ataques, uno en la dirección de Chechenia, en Grozny, atacando la Academia de las Fuerzas Especiales, y otro en la propia Lugansk, atacando con misiles la propia Lugansk. Hubo explosiones que vamos a ver que lo registraron la propia población civil en la zona. Todo eso y más el día de hoy, así que ya saben, vámonos directamente al mapa del canal, que como saben, lo tienen los miembros de Patreon, link en la descripción para los que quieran acceder al mapa del canal. El día de hoy vamos a comenzar por la dirección del norte. En la dirección del norte tenemos algunas cosas que comentar. Primero que nada, pues como sabemos, esta carretera que conecta a la zona de Sumi con la zona de Shuja, es una carretera principal, es literalmente la carretera que Ucrania necesita para meter y que utiliza para meter convoys enteros de suministros de tropas, sacar personal, sacar y meter toneladas de equipamiento, vehículos pesados, suministros, combustible, medicamento, de todo, ¿no? Esta carretera se ha vuelto pues esa arteria principal que Ucrania necesita y Shuja también. Especialmente la R200 es esta carretera. El problema es que al ser una única carretera, y entiéndase que hay más caminos alrededor de la zona, ¿vale? Que sí que pueden los ucranianos utilizar otras rutas, pero para transportar cierto tipo de equipo o para maniobrar a ciertas zonas, pues necesitan esta carretera como tal. O para moverse en convoy para entrar a la zona de Kursk, específicamente son desplegados en Shuja antes de ser desplegados a la zona de contacto, ¿no? Pues para eso se necesita esta carretera. El problema es que los rusos últimamente han estado completamente controlando la carretera, no solo dentro de Kursk, sino en la propia Shuja. Como hemos visto en estos días, las Fuerzas Armadas de Rusia han volado convoys enteros armados con decenas de vehículos con misiles Iskander de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pues estos misiles Iskander atacaban estos convoys que estaban concentrados en un punto preparándose para entrar a la zona de Kursk. Y los rusos los detectaban con drones de reconocimiento de carácter militar y los bombardeaban y pues básicamente quedaban completamente destruidos esos convoys. Eso es lo que hemos visto durante estos días y el día de hoy pues no ha sido la excepción. Otra vez un convoy de las Fuerzas Armadas de Ucrania estaba agrupándose al parecer con equipamiento de producción norteamericana, según lo que comentaron las fuentes rusas, las fuentes de inteligencia rusas, que pues fueron los que presentaron este video. Había una concentración, por lo menos del equivalente de un batallón ucraniano en este bosque, en el cual pues estaban reagrupándose infantería que al parecer había sido descargada, transportada de otras partes del frente. La zona fue bombardeada por completo por misiles Iskander y también por un sistema Tornado S que alcanzó pues esta zona y pues bombardeó con alta precisión todas estas posiciones donde la infantería ucraniana estaba básicamente al descubierto y los vehículos ucranianos en el mismo motivo, que básicamente ocurrió en este bosque de acá, que como pueden ver, pues es justo un bosque donde pues da literalmente a unos 100 o 200 metros está la carretera principal. Que también pueden ver que los ucranianos están intentando utilizar esos bosques densos que tienen en Shuja para pues ocultar ciertos convoys, aunque no todos pasan desapercibidos. Repito, ya es por lo menos la tercera vez en estas 2 semanas o en esta semana que vemos que las Fuerzas Armadas de Ucrania son atacados en altas concentraciones, incluso a nivel de compañía o batallón en estas direcciones de Shuja.
que se dirigen a Kursk, por lo cual pues hay un precedente que las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen intentando aglomerar tropas en maniobras mecanizadas o refuerzos para mandar a la zona de Kursk y que los rusos están impidiendo la rotación o el ingreso de refuerzos por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en grandes cantidades. Seguramente sí que siguen entrando refuerzos, siguen saliendo suministros y todo eso, pero pues no las cantidades que Ucrania quisiera. Y ya de por sí, esa es una de las barreras, pasar la barrera de Shuja, por así decirlo, el control ruso de Shuja del espacio aéreo. Pero luego cuando entras ya a la zona de Kursk, a la zona de Shuja como tal, en la R200 mismo, pues tienes que utilizar esa carretera para entrar a la zona. Que igual, como digo, hay unas carreteras secundarias por la parte del sur, pero la carretera principal pues es donde puedes alcanzar pues velocidades óptimas. E incluso pues es esta carretera que puede soportar el peso de las toneladas de equipo que se tiene que transportar. Por lo cual los ucranianos utilizan esta carretera incluso en vehículos singulares para transportar munición. Sin embargo, como repito, esta carretera está bajo control de fuego de las tropas rusas. Aquí pueden ver un BMP-2 ucraniano que estaba completamente hasta arriba de munición, que fue pues alcanzado por las tropas rusas. Y como pueden ver, pues el BMP estaba detonando, tenía un montón de detonaciones secundarias que al parecer pues transportaba una gran cantidad de munición para las unidades en el terreno para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahora, sobre la zona que ocurre dentro de la zona, pues, hasta la zona de Korenevo, ¿no? Estas dos bolsas que se conoce que hay, que todavía están en este, por ponerlo de forma amable, en este aprieto, en este cerco que las tropas rusas han puesto. Hay dos cosas principales que hay que comentar. Como sabemos y como habíamos comentado, las Fuerzas Armadas de Ucrania, al no poder penetrar la zona de Seline y la zona de Novoivanovka, pues las Fuerzas Armadas de Ucrania han pivotado a la zona del sur, como comentamos hace unos días. Y para el día de hoy, las Fuerzas Armadas de Rusia, con videos de parte de la Fuerza Aérea, han confirmado la presencia y la acumulación de tropas ucranianas que al parecer han logrado recapturar estos dos poblados. Un segundo. Y también vamos a cambiar el mapa. Un segundo. Que como pueden ver estaba en la zona gris porque no había confirmación de a quién exactamente le pertenecía esa zona, que había bastante especulación si habían tropas rusas o no. Algunos ponían que sí que había tropas rusas, otros que no había tropas rusas. Pero ya para el día de hoy, pues ya las propias fuentes oficiales rusas pues nos vienen a confirmar. No las ucranianas, que bastante raro en estos días que pues las fuentes rusas son las que confirmen una posición. Pero pues ya podemos confirmar que la situación se encuentra algo aproximado de esta manera, en el cual las líneas forestales de la zona interior del otro lado del río, porque hay un río que pasa por la zona, están ocupadas por las Fuerzas Armadas de Rusia y el otro lado, el lado sur del río, están ocupados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y como repito, al parecer las Fuerzas Armadas de Ucrania han pivotado a la zona del sur, específicamente el poblado de Darino. En Darino, las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a montar un reagrupe de tropas para mandar una contraofensiva por la parte del sur para alcanzar la bolsa que, como sabemos, pues está esta bolsa donde están atrapadas las Fuerzas Armadas de Ucrania durante ya más de una semana. Si no estoy mal, creo que ya vamos a la segunda semana que están atrapadas esas tropas en esa dirección. Ha habido múltiples intentos de romper ese cerco completo de las cientos de tropas que están en esa zona, pero no ha habido mucho éxito. Pero en la zona sur, pues se intentó formar igual un grupo durante la noche bastante concentrado para lanzar un contraataque mecanizado contra el flanco sur de las tropas rusas y romper el cerco. El problema es que sí que fueron detectados por los drones de reconocimiento rusos y para colmo la aviación rusa intervino. La aviación rusa soltó una bomba FAB-3000, una bomba de 3.000 kilogramos encima del poblado. Eso fue lanzado por un Su-34 escoltado por Su-35S en la frontera. Y eso básicamente durante la noche en los puntos, en los hangares del poblado donde se estaban pues regrupando algunas unidades. Y ya como tal en el propio poblado, ya unas pocas horas después, continuaron los bombardeos concentrados igual durante la noche. La aviación rusa estaba no solo bombardeando el poblado activamente, sino que estaban bombardeando incluso la línea forestal para que no hubiera ningún regrupe, como hemos visto que los ucranianos pues les gusta formar esos regrupes en las zonas boscosas para pasar un poco desapercibidos. Pues durante la noche las Fuerzas Armadas de Rusia, la aviación rusa se dedicó a bombardear el poblado una y otra vez para impedir que cualquier unidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania pues se dirigiera a formar un contraataque contra las tropas rusas y lograra restablecer el control de esta zona. Sin embargo, el día de hoy tenemos la primera confirmación de que las tropas ucranianas de que una unidad ucraniana, una unidad táctica ucraniana, logró penetrar el cerco ruso y logró entrar a la zona donde estaban sus tropas atrapadas, ¿vale? Que al parecer pues
esta unidad, este IFB ucraniano, pues básicamente no sabemos por qué entró solo a la zona. A lo mejor quería evacuar a alguien de la zona, no tengo ni idea. Pero pues sí que tenemos esa confirmación de que un M2A2, un Bradley, logró romper el cerco a través de la carretera principal. Esto es un video un poco antiguo, al parecer esto ocurrió cuando estaban en conflicto en la zona del este, en la carretera principal. Al parecer, mientras las unidades rusas y ucranianas se enfrentaban en la zona, unas unidades intentaron penetrar el cerco ruso y penetraron el cerco ruso al parecer para formar una especie de... que quede claro, ¿no? Cuando las tropas ucranianas estaban atacando Veseliny y Novivanovka, ese pues era, como decirlo, el vector principal o comillas, una distracción, como quieran ponerlo. Y pues hubo una maniobra de diversificación, una maniobra secundaria, la cual se dirigió en maniobras laterales, ¿no? En una maniobra de flanqueo de la posición rusa para romper el cerco e ingresar unidades para evacuar a las unidades atrapadas. Básicamente mantener ocupadas a las tropas rusas en la carretera, mientras que las unidades de refuerzo se dirigían a la zona de la bolsa para evacuar a ciertas unidades o cierto equipo en la zona. Sin embargo, como pueden ver en el propio video, los que presentan el video son las tropas rusas y el dron, el IFB de producción norteamericana estaba siendo perseguido durante kilómetros por drones rusos de reconocimiento y de ataque, por lo cual pues ni bien paró, como pueden ver. Se quedó un minuto quieto y lo atacaron con un RPG y luego fue atacado por un drone Lancet. Por lo cual, pues el Bradley se quedó completamente inutilizado y al parecer su unidad pues quedó igual en el cerco. Lo cual es bastante curioso. Como pueden ver, los rusos están intentando pues formar por completo un cerco en el que incluso si se logra desarrollar una maniobra de penetración, una maniobra de hacer link entre las dos partes, pues haya algunas funciones establecidas para los operadores de drones de cuál es la prioridad de ataque en esta dirección, que al parecer pues es atacar a los vehículos de transporte que puedan evacuar al personal crítico o el equipamiento crítico que esté dentro de estas zonas. Por lo cual, como pueden ver, todavía siguen esas maniobras desesperadas, todavía hay una niebla de guerra bastante brutal, en plan que no sabemos, pues, hombre, no sabemos algunas, por no decir muchas cosas que están pasando en Kursk, pero pues es bastante interesante ver cómo se está desarrollando ¿cómo decirlo? Esas maniobras que pues están intentando apostar incluso unidades profesionales para sacar algo de la zona. El que, pues, ha habido mucha especulación sobre el qué. Por cierto, en la zona de Briansk, el FSB ruso y la Guardia Rusa presentaron más videos y fotografías de los mercenarios que fueron atacados después de que cruzaron las fronteras a Briansk. Y pues poco más, bastantes fotografías y videos bastante explícitos. Que, como siempre digo, lo tienen en Telegram si necesitan confirmar esa información de esos ataques en esa dirección y esos avances o esos resultados que han ocurrido, ¿no? Que esos ya es información un poco más explícita, ¿no? En la zona de Kivka, en este poblado, las Fuerzas Armadas de Rusia, al parecer, según las fuentes pues, rusas y ucranianas, las fuerzas rusas han alcanzado la siguiente carretera en el poblado, estableciendo pues este avance a través de la carretera principal y la zona del bosque, que al parecer pues las tropas rusas han logrado ya establecerse en la gran mayoría del poblado y queda la parte sur, quedan estas formalidades de estas pequeñas calles y la zona del bosque de la zona del sur, pero que en la mayoría del poblado está bajo el control ruso, lo cual, como se darán cuenta, pone en peligro a toda la zona del frente ucraniano, de la zona del este de la zona del río Oshkil, que como se dan cuenta, pues las tropas rusas tienen desde este poblado y la densidad boscosa y las líneas que han instalado en la zona, pueden comenzar a maniobrar repito, tras la retaguardia ucraniana y comenzar pues a desarticular por completo la defensa ucraniana que se había instalado en las colinas en Losava, que la zona de Losava es una colina que tiene unas fortalezas ucranianas que pasan de forma lateral, que cubrían pues toda esta zona. Hay un motivo de por qué las tropas rusas no han podido asaltar de forma frontal esta zona, y es porque pues los ucranianos ostentaban algunas posiciones tácticas en la zona con ventajas sobre el terreno y también con ventajas sobre algunas posiciones construidas en la zona, y también pues la zona de Boriska, donde pasa otra colina. En la zona de Boriska, como se dan cuenta, las tropas rusas pueden maniobrar tras la zona utilizando la línea del bosque, que ya de por sí maniobrar a través de un bosque es bastante complicado, pero que sí a los rusos se les abre una ventana, ya que la puerta está cerrada, pues la ventana se abre, esa ventana ahí trasera, en las cuales pues veremos si es explotada por las tropas rusas y aprovechan pues este pánico generalizado que está ocurriendo en esta dirección tras pues la pérdida de múltiples unidades que fueron mandadas a las diferentes zonas del norte, dígase Kharkov del norte y Kursk, que como saben estas unidades estaban en este frente, fueron mandadas
a Kursk y a Kharkov, y ya pueden ver el resultado que está ocurriendo. En la zona del poblado de Shirkivka, las tropas rusas comenzaron a bombardear el propio poblado, lo cual también puede indicar que las Fuerzas Armadas de Rusia están comenzando a preparar estas colinas, estas zonas principales donde está establecida la defensa a nivel táctico en esta dirección por parte de Ucrania. Y pues algunas de estas posiciones fueron bombardeadas, al parecer algunas posiciones de mando y control de las Fuerzas Armadas de Ucrania que estaban instaladas a nivel táctico, obviamente, ¿no? En la zona, pues comenzaron a ser bombardeadas por la Fuerza Aérea Rusa, como pueden ver, justo la zona de Shikivka, como pueden ver, pasa justo por la línea defensiva de la colina, que tanto Borishka y Shenkivka pues están en estas dos colinas, están en esta colina que también es predominante en la zona y que pues, hombre, como pueden ver, se le abre este camino por la retaguardia de las tropas rusas, aunque veremos porque como pueden ver desde esta colina también tienen visual las tropas ucranianas hacia la zona del bosque y la zona del río, por lo cual es más complicado que solo dibujar líneas, obviamente, pero veremos cómo se lleva a cabo. Porque sí que es verdad que las tropas rusas pueden hacer pues una maniobra conjunta desde la zona del norte y desde la zona del este y meter por lo menos en una maniobra en pinza la zona de Lotzava, que como pueden ver pues se encuentra en una situación bastante complicada después o suponiendo que cayera por completo el poblado de Kurrakivka, ¿no? Veremos cómo se sigue desarrollando ese frente que cada día pues se sigue moviendo y que por algún motivo pues la gente casi no lo comenta. La zona de Lugansk fue atacada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hasta ahora se busca especificación de qué fue el objetivo y con qué atacaron el objetivo, pero como pueden ver, la propia población civil de Lugansk grabó el video del impacto directo y una explosión subsecuente. Al parecer, o aparentaría, un depósito de combustible más que nada por el tipo de explosión que ocurrió, el tipo de combustión del honguito, como diríamos, ¿no? El tipo de combustión de la explosión, pues aparentaría que era un depósito de combustible de las Fuerzas Armadas de Rusia, o un depósito de combustible en Lugansk, y que fue atacado por drones o por misiles ucranianos en la zona, por lo cual también tienen esa confirmación. En la zona de Chasiv y también Bakhmut, pues las fuerzas aerotransportadas rusas siguen abriéndose paso a través de la zona de Chasiv. Todavía no se ha especificado hasta dónde está el frente. Las tropas, como saben, las tropas rusas en estos últimos meses no han querido revelar casi nada de información sobre dónde están y qué están haciendo, al menos que ya tengan la posición y ponen la bandera y poco más. Por lo cual, pues estamos a la espera de confirmaciones, pero al parecer el frente se está moviendo. Las propias Fuerzas Armadas de Ucrania comentan que las tropas rusas cada día pues se acercan más a esa zona central de Chasiv y también a los exteriores de Konstantinivka o a la parte del este, ojo a eso. Y sobre todo, pues lo único que han podido hacer las Fuerzas Armadas de Ucrania es dedicarse a intentar cazar o cazar como tal la artillería rusa. La artillería La artillería rusa está oculta o se está intentando ocultar y maniobrar en la zona de Bakhmut, que como sabemos, pues en esa ciudad, pues por la densidad urbana, se puede ocultar cierto equipo, ciertas piezas de artillería. Aquí pueden ver que las tropas ucranianas estaban atacando, pues las piezas de artillería rusas que estaban apostadas en la zona de Bakhmut, ¿no? Y algunos sistemas de guerra electrónica, los cuales, pues como pueden ver, son atacados por los drones ucranianos. Como pueden ver, los ucranianos están poniendo especial énfasis en mantener suprimida la artillería rusa en la zona del oeste de Bakhmut para intentar pues impedir ese apoyo directo para las unidades de asalto aéreo de parte de Rusia, especialmente de la división número 98. En la zona del frente de Torrens, la situación pues todavía sigue incierta con respecto a la zona sur después de la contraofensiva ucraniana que está ocurriendo en la zona. Pero sí que es verdad que tenemos un precedente ya de estos que hemos visto reiteradas veces, los que siguen el canal durante bastante tiempo, o los que hayan visto algunos combates en algunas ciudades, pues han visto esto que los ucranianos hacen una y otra vez. Los ucranianos han comenzado a demoler o a poner trampas en los edificios. En este caso, las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a poner explosivos explosivos de carácter militar, mejor dicho, a detonar por completo edificios enteros, a demoler por completo edificios enteros. Esto bajo voluntad de las propias Fuerzas Armadas de Ucrania que han decidido pues negarle la posición a las tropas rusas y para pues darle esta posición de estos edificios elevados que cubren la parte del norte, la parte del bosque, a las tropas rusas, pues las Fuerzas Armadas de Ucrania han optado por directamente demoler por completo el edificio. Esta práctica de las Fuerzas Armadas de Ucrania de demoler posiciones o demoler como tal edificios cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania se encuentran en esta desventaja, por así decirlo, se encuentran en la retirada, en el repliegue dentro de una población, pues es bastante común, en mi opinión, ver que las Fuerzas Armadas de Ucrania comienzan a optar por esta táctica, comenzar a demoler todo edificio que pueda servir
para que el ejército ruso pues pueda defender o que pueda utilizarlo como punto de apoyo para continuar el avance dentro de esa población. Por lo cual, pues es bastante normal, lo habíamos visto en Bakhmut, en Avdiivka, vamos, lo han visto en casi todo lado, aunque sí que es verdad que no lo hemos visto, por ejemplo, en la zona interior en la zona del frente de Prokopsk. Por la rapidez con la que ha caído Prokopsk, pues las Fuerzas Armadas de Ucrania no tuvieron tiempo para armar este tipo de trampas, explosivos y todo eso. Pero Torrensk, como pueden ver y como sabrán, esta ciudad va en conflicto desde el 2014 y pues en esta zona pues sí que hay preparaciones pues bastante densas. Como también hay preparaciones dentro de la zona industrial, en la zona industrial de Torrensk, que es el corazón ahora mismo de la defensa ucraniana en la zona. Que entenderán que desde estas colinas y la zona industrial, las Fuerzas Armadas de Ucrania en este momento están despachando unidades para llevar contraataques en la zona del este y en la zona del sur, especialmente en la zona residencial del sur, donde hemos visto estos contraataques. Esta zona de acá es el corazón de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de la defensa ucraniana en este momento, sin mencionar que desde esta misma zona las Fuerzas Armadas de Ucrania están liderando contraataques para mantener a raya el ejército ruso en la zona central de Torrens. En plan, como caiga esa zona, vamos, apaga y vámonos, que pues se presentaría el peor escenario para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por ese motivo, y por la gran concentración de tropas y posiciones fortificadas que las Fuerzas Armadas de Ucrania han instalado dentro y alrededor de la zona de este corazón, por así decirlo, de esta zona industrial, estas minas, pues las Fuerzas Armadas de Rusia han movido sistemas MLRS TOS-1A, básicamente sistemas de artillería de cohetes con munición termobárica, y pues han comenzado activamente a bombardear la posición de la mina con munición termobárica para pues para desarticular, ¿no? Para pulverizar, porque esas, ya saben cómo esas armas, esa munición, ya saben cuánto daño causa. Y pues estas piezas de artillería están dentro de Torrensk, al parecer han sido ingresadas por el ejército ruso, han sido insertadas a esta parte del frente, acopladas a las unidades rusas, estas unidades de artillería, y que están brindando apoyo de fuego directo para pues mermar la capacidad defensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y siempre hemos visto, ojo a esto, siempre hemos visto que cuando los TOS-1A están bombardeando una zona, por lo general a los pocos días, o máximo semana, vemos pues un intento de asalto o un asalto de parte de Rusia contra esa zona, y puede ser que ya se esté preparando el asalto contra la zona industrial y que en este momento pues la munición de estos sistemas pues se esté utilizando para mermar la máxima cantidad de tropas ucranianas, la máxima cantidad de las posiciones fortificadas en esa dirección antes de ese asalto que pues seguramente se va a intentar. En la zona de Selidove, como saben, la ciudad ha caído, pero quedaban las formalidades, quedaban algunas zonas por despejar. Para este momento, las propias Fuerzas Armadas de Rusia y el grupo que los rusos conocen como el Grupo Center, que es el que está a cargo de esta zona, pues los comandantes del Grupo Center de las Fuerzas Armadas de Rusia, no el Ministerio de Defensa de Rusia, todavía el Ministerio de Defensa de Rusia no, pero pues los comandantes del Grupo Center han confirmado el despeje para el día de hoy, el despeje completo de la ciudad. Eso quiere decir que bajo la visión del mando ruso a cargo de esta zona y a cargo del asalto de la ciudad acaba de ser confirmada como que ha sido peinada por completo por la infantería y que en este momento pues está siendo ocupada eficientemente por las Fuerzas Armadas de Rusia en la posición. Además de eso, pues sí que hay algunas confirmaciones de esto. Por ejemplo, en la zona del este, si se dan cuenta, acabo de cambiar esta zona a la zona roja que está ocupada por Rusia. Pues en la zona del oeste, perdón, no del este, ya se podía ver a las Fuerzas Armadas de Rusia caminando libremente pues por esas zonas y pues poco más. Aquí pues unas confirmaciones más. Y también pues el propio mando ruso presentó pues algunos videos de que en los edificios centrales todavía se estaban plantando algunas banderas y removiendo pues las banderas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que pues obviamente esta ciudad le perteneció a Ucrania hace 2 días. Que pueden ver también lo rápido que ha caído la ciudad y lo intacto que ha caído la ciudad. Que por ejemplo, si comparan Volchansk con esto, o si comparan a Bakhmut con esta ciudad, es día y noche. Sí que ha habido bombardeos intensos, sí que hay destrucción considerable en la ciudad, pero si lo comparan con otras ciudades de cómo han caído esas ciudades, pues es día y noche. En plan, esta ciudad ha caído relativamente rápida y relativamente casi sin combates a nivel, pues, vamos, catastróficos para la infraestructura de la ciudad. Lo cual es bastante curioso, como digo, pues los rusos van a gozar de esta ciudad, comillas, casi intacta y la van a utilizar pues con los propósitos
de, ya lo comento creo que cada video, pero de aglomerar tropas y preparar la zona. Incluso las propias Fuerzas Armadas de Ucrania han confirmado que los rusos van a utilizar Selidove como un punto táctico para pues anclar su ofensiva, para mantener pues apretados esa zona central de la ofensiva rusa en la zona de Prokopsk, hacia la dirección del centro, y que Selidove va a ser el punto principal donde las Fuerzas Armadas de Rusia van a preparar pues unidades para preparar pues ese asalto contra el perímetro exterior de Prokopsk, lo cual también es bastante curioso. Ahora, recuerden que las tropas rusas hicieron esta maniobra bastante arriesgada, pero pues que ha tenido éxito, de asaltar Novodimitrivka, ¿no? Novodimitrivka fue asaltado de forma bastante abrupta por la infantería rusa a través de estas líneas forestales. Igual la infantería rusa estaba siendo atacada constantemente por drones y artillería y morteros, perdón, y artillería ucraniana en esa dirección, lo cual confirmaba de que sí que había ciertos riesgos como tal y que aún así pues las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta dirección estaban intentando impedir que las Fuerzas Armadas de Rusia ingresaran a la zona. Y pues algunos se preguntaban cuál era el objetivo de tomar este poblado, si era pues simplemente intentar maniobrar contra la zona del sur, si intentar desarticular la línea defensiva ucraniana que pasa por toda esta zona, si intentar pues una serie de cosas, una serie de especulaciones que ocurrían pues en la mente de los que están viendo pues esto, de lo que está ocurriendo el día a día, ¿no? Pero ya las fuentes más serias, las fuentes que están sobre el terreno o que tienen contacto con los combatientes en el terreno, pues de parte de Rusia, ¿no? Que esto es un mapa ruso, que lo tengan en cuenta. Pues se ha confirmado que al parecer los rusos estaban apuntando a las posiciones de artillería ucranianas. Y al parecer las tropas rusas alcanzaron las posiciones de artillería ucranianas. Esto pues fue confirmado por las propias tropas rusas. El objetivo de la infantería rusa era presionar y expulsar por completo el apoyo de artillería ucraniano que todavía existía para apoyar la zona de Korajovka, en la zona de Kirnik, ¿no? La zona del este, básicamente. Había una posición de artillería que estaba construida en la zona de las colinas del sur del poblado, en las líneas forestales también, que era una fortaleza en la zona, y que estaba siendo utilizada activamente por la artillería de campo ucraniana para brindar fuego de apoyo y también mantener suprimida a las tropas rusas en la parte sur de Selidove. Pues esa posición fue asaltada por la infantería rusa con el propósito de desarticular o por lo menos expulsar a esas fuerzas ucranianas. Y al parecer ha tenido un éxito, como saben, justo después de que las tropas rusas se confirmara que entraron al poblado, ocurrió la maniobra de asalto contra Kirnik y la maniobra de asalto contra la parte norte y sur de Selidove, lo cual pues sí que es verdad que podemos ver también una relación de cómo los rusos han intentado desarticular, expulsar o intentar suprimir a los grupos de apoyo ucranianos que todavía existen en la zona antes de lanzar operaciones ofensivas, igual tácticas, ¿no? Pero operaciones ofensivas tácticas más amplias, eso quiere decir con más recursos, con más tanques, con más infantería. Pues antes de eso han preparado el terreno, como dice el manual, suprimiendo los medios enemigos para pues facilitar pues esa maniobrabilidad, esas maniobras que van a ocurrir con el propósito pues de romper esa defensa enemiga. Y en este caso pues ha cumplido el escenario. Es bastante curioso cómo se está llevando a cabo pues estas maniobras. Ya para el día de hoy creo que queda más que claro para todo el mundo que pues hombre, el ejército ruso, como sabemos, pues sí que sabe maniobrar, a diferencia de lo que algunos creen, pues no hacen ataques de carne ahí en plan pecho descubierto, campo otra vez gritando hurra. Eso no ocurre nunca, ¿vale? No ha ocurrido nunca. Pero bueno, ya para este punto creo que queda más que claro y pues hombre, unas pocas confirmaciones. También es cierto, si ya nos vamos un poco a la parte sur, en la parte ya al sur de Hernik, las Fuerzas Armadas de Rusia en las últimas 24 horas se ha confirmado incluso por estas fuentes bastante confiables de que las Fuerzas Armadas de Rusia han logrado expulsar a las Fuerzas Armadas de Ucrania de la zona sur de Hernik y sobre todo han logrado expulsar eficientemente en un asalto con la infantería rusa, con el fusil en mano y con colina arriba, han logrado pues tomar las elevaciones tácticas, estos dos terracones que existen en la parte sur de Hirnik, y que utilizando esta zona han básicamente impuesto una especie de cerco casi completo. Lo único que defiende las posiciones ucranianas, y digo defiende comillas porque en verdad ya la línea logística ucraniana está bajo fuego directo incluso de la infantería rusa, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania ostentan la siguiente colina. Es literalmente lo que defiende la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es una colina que está en el medio de esta zona, en el medio de la zona de Korajivka, y que al parecer las Fuerzas Armadas de Rusia están activamente ya asaltando estas líneas forestales para intentar maniobrar alrededor de la zona de Korajivka. Más no están intentando ninguna maniobra de intentar cruzar el río o el río Bocha por la parte del sur las tropas rusas, por lo menos que no se haya confirmado en este momento. Nadie lo ha comentado y creo que nadie tiene la intención de cruzar el río, que en esta parte del río sí que es una zona ya
densa del río como tal. Pero al parecer la principal maniobra se está dirigiendo por la zona del norte y tiene como objetivo ya completamente aislar, completamente rodear a las Fuerzas Armadas de Ucrania de Kurahivka. Por lo cual, si en los siguientes días, suponiendo que el poblado que la ciudad caiga, si en los siguientes días oyen de que las Fuerzas Armadas de Ucrania se retiraron organizadamente de la ciudad y que no ocurrió, vamos, que fue una planificación magnífica de las Fuerzas Armadas de Ucrania, es una mentira. Los rusos básicamente han puesto, como diríamos, el RPG en la nuca de la logística ucraniana y han forzado que las Fuerzas Armadas de Ucrania se retiren bajo fuego intenso de las tropas rusas y que cedan el control de la ciudad o ser rodeados y destruidos por las propias unidades rusas que están presionando por 3 flancos de la ciudad y que en este momento la ciudad está completamente en un semicerco y está bajo control de fuego, que entenderán que toda la zona está bajo control de los grupos de artillería ruso, que como entenderán pues tienen completo control de fuego contra esa zona, sin mencionar los drones, y peor aún las posiciones de ATGM que pueden ser instaladas en la parte del norte, en la colina, y sobre todo en la zona de Ostre, que también pueden poner su presión contra la zona del otro lado del río, ¿vale? Por lo cual, pues, repito, la zona de Kurahivka, pues que no extrañe que en los siguientes días pase a nuestra memoria, como diría pues el presidente de Ucrania. Ahora, antes de ir a este punto en Andrivka, permítanme ir a la zona sur de Donetsk. Antes de ir a este punto, unas cosas. Primero que nada, como saben, el poblado de Bohyalemka ha caído, pero pues algunos todavía son escépticos, así que aquí tienen, por si tienen dudas, el siguiente video. Los rusos posicionaron pues la bandera rusa y el estandarte de las unidades, especialmente de las 57, en esta pequeña granja, justo en el extremo exterior del noreste de la ciudad, del poblado, ¿vale? Lo cual pues confirma que las tropas rusas tienen el 100% del control del perímetro de Bohyalemka. El poblado cayó en un asalto de 3 días. Y como pueden ver, se presentaba un escenario catastrófico para Novoukrayinka y sobre todo se hablaba, y confirmamos, el cruce o el ingreso de la infantería rusa al poblado de Yasna Polyana, que se encontraba en la retaguardia ucraniana y que fue asaltado pues en una maniobra sorpresiva por la infantería rusa. Pues ya de por sí, como pueden ver, la maniobra era peligrosa. Las tropas rusas se metieron en la retaguardia en un poblado que no había defensa óptima y que pues desde esa zona podían comenzar a desarticular toda la defensa ucraniana, sin mencionar que la carretera principal había sido cortada físicamente, la carretera que conecta Velika Novoselivka con Ucrania, con Kurahove, había sido cortada físicamente por la infantería rusa. Y pues, como pueden ver, se formaron estos dos vectores. Ya de por sí la situación es mala. Pues si piensan que eso es malo, para el día de hoy, el poblado de Shakhtarske, Novoukrayinka, Yasna Polyana y obviamente Bohyalemka han caído. Para el día de hoy, las Fuerzas Armadas de Rusia, después de haber literalmente, según lo que comentan las tropas rusas, que no lo podemos confirmar, y como digo, no deberían creer nada de lo que yo digo, después de haber masacrado a las unidades ucranianas, a los batallones ucranianos que, como se había comentado, pues perecieron en el campo de batalla por intentar correr de las posiciones en una desventaja en la capacidad de medios, especialmente de esos multiplicadores de poder, como les gusta decir a algunos, esos medios de artillería y aviación y drones, esos medios de apoyo. Pues las Fuerzas Armadas de Rusia explotaron pues ese factor, destruyendo por completo batallones enteros de la defensa ucraniana que estaba a cargo de esta zona, por lo cual pues las Fuerzas Armadas de Rusia han logrado en las últimas 24 horas desarticular por completo la defensa ucraniana en todo el frente sur de Donetsk. Para este momento, repito, las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido expulsadas por la fuerza por la infantería rusa de la zona de estos poblados. Y en este momento, las Fuerzas Armadas de Ucrania se encuentran en una retirada masiva de la zona sur del frente de Donetsk. Zona sur del frente de Donetsk que se encuentra en un peligro operativo en este momento. Por cierto, la zona de Novoukrayinka, en la parte del norte, todavía está en la zona gris, porque las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía tienen posiciones defensivas en la zona del norte, ¿vale? Por eso es el único poblado que en este momento ostenta la zona gris. Y si tienen dudas sobre que los rusos han tomado el control de Yasna Polyana en un día,
y que han, pues, básicamente penetrado la defensa ucraniana. Los rusos penetraron la defensa ucraniana en 10 kilómetros en la defensa, en el corazón de la defensa ucraniana, al nivel de brigada, esos 10 kilómetros. Se metieron en la posición central de las unidades ucranianas, las partieron en dos, las destruyeron y continuaron avanzando. Y pues, si tienen dudas, aquí tienen que los rusos pues ya presentaron en un día, presentaron que la infantería rusa pues estaba en el poblado pues colocando la bandera, estaban ahí los rusos pues festejando un poco su toma del poblado, que como pueden ver fue tomado por la 5ª Brigada rusa, ¿vale? Fusileros motorizados, obviamente, no, fusileros motorizados. Pero pues el poblado como tal ha caído bajo el control de las Fuerzas Armadas de Rusia y sobre todo el poblado de Shakhtarska. Ese sí que hubo combates y al parecer fueron expulsados después de fuertes combates. Pero que en la zona, si se dan cuenta, y esto me lo salté porque no lo puse por algún momento, pero como he comentado, en los últimos, justo cuando estamos grabando este video, ¿vale? Cuando estoy grabando este video, hay información de fuentes bastante confiables de parte de Rusia que han comentado de que las Fuerzas Armadas de Rusia han entrado a la ciudad de Kurrajove y que los combates están ocurriendo contra la resistencia ucraniana que queda en la ciudad, y entiéndase que al parecer no es tanta, que ya están los combates en la zona de la estación ferroviaria y en la zona administrativa, en la zona del este, ¿vale? En esta zona de acá, ¿vale? Por lo cual voy a moverlo en la zona gris, todo esto, repito, voy a mover todo esto en la zona gris hasta que no se confirme, pero para este punto es más que innegable que las Fuerzas Armadas de Rusia han logrado literalmente colapsar a las 2 brigadas que estaban a cargo de este frente, y que, bueno, también la zona de Kurrajova, de eso ya aumentaría a otras 3 brigadas que están en esa zona, pero como pueden ver, se está confirmando esta hipótesis que estaba ocurriendo, ¿no? Que se hablaba de que las tropas rusas están activamente buscando hacer colapsar por completo todo el frente sur de Donetsk y que han encontrado un quiebre en la defensa ucraniana, incluso ya algunos comentan a nivel operativo, y que el frente ha colapsado. Repito, el frente de Donetsk se encuentra en este momento en colapso real. No lo digo yo, lo dice el general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que comenta que el frente en Donbass se desmoronó. Todos lo sabemos. No revelaré ningún secreto militar si digo que nuestro frente se está desmoronando. Desafortunadamente, los rusos ya han entrado en Selidove y creo que en un futuro próximo lo harán. Evitarlo y capturarlo por completo, que ya lo han hecho el día de hoy, ¿no? Pues si quieren ahí la confirmación, por así decirlo, del mando ruso. Lo que les dará una salida táctica a Prokopsk, lo que hemos comentado antes, esa salida táctica, esa puerta que abre ya el frente, el perímetro exterior de Prokopsk. Esto es muy malo para nosotros, dijo el general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Manchenko. También mencionó 3 razones para esta situación. En primer lugar, la falta de munición y armas, incluso armas ligeras. En segundo lugar, el personal. No hay personas, básicamente, para combatir. No hay reabastecimiento. No hay nueva carne fresca, como diríamos, para reemplazar las bajas, sangre fresca. La gente está muy cansada. Los que siguen ya han combatido durante demasiado tiempo. Ya la moral no está no está como en 2022 esa moral. Simplemente no sacan los frentes en los que están, ¿no? No los sacan de esos frentes donde están. En tercer lugar, se trata de un desequilibrio en la gestión. ¿Qué manera más sutil de decir que el mando está gestionando mal el ejército ucraniano? Dígase Kursk. Creo que para todos queda más que claro esta situación completamente. Vamos, si ustedes me contaran que esto está ocurriendo, pues ni de creerse. Pero ahí pues pueden ver esas confirmaciones de que las Fuerzas Armadas de Ucrania son conscientes de la situación catastrófica que se encuentran en este momento. Y por último, pues, ¿qué cuentan las fuentes rusas, no? ¿Qué cuentan los mapas rusos? ¿Qué cuentan, pues, la información de cómo los rusos ven el campo de batalla en la zona? Pues los rusos ven el campo de batalla de la misma manera que he mencionado. El poblado del norte ha sido tomado y como pueden ver está apuntando a la retaguardia de la defensa ucraniana. Este es un mapa de ayer, ¿vale? Las Fuerzas Armadas de Ucrania, al parecer, la posición más fuerte que tienen instalada en este momento es alrededor de Elisatovka, en la cual están instalados al parecer está la principal
aglomeración de tropas de la 72 Brigada de Infantería Mecanizada Ucraniana y la 79 Brigada de Asalto Aéreo Ucraniana, que como pueden ver, esas dos banderas representan que están las banderas que están, la disposición de combate principal de las dos brigadas está en la zona de ese poblado. Y también los rusos también representan que el motivo de por qué los rusos no han avanzado desde la zona del sur es porque al parecer hay bastantes campos minados y al parecer minas antitanque, no tanto minas antipersonas, no son campos mixtos al parecer, según la información rusa, a lo mejor sí que son, yo qué sé, pero ahí lo ponen los rusos. Y que, pues, algunas unidades están en la zona completamente mermadas. Algunos batallones ucranianos han sido destruidos y sobre todo hay un asalto principal de las Fuerzas Armadas de Rusia a través de la carretera principal para mantener fijadas a las dos brigadas ucranianas que están a cargo de esta defensa, mientras que pues las unidades los batallones rusos están maniobrando por el flanco a través de la zona del río para intentar apuntar a Turdove, para pues desarrollar una maniobra en pinza contra la principal aglomeración de tropas ucranianas. Hágase notar de que como caigan las Fuerzas Armadas de Ucrania, como caigan por completo las dos brigadas que están a cargo de la defensa de este frente, las brigadas que quedan para defender este frente son no brigadas, quedarían compañías por ahí sueltas para defender la zona. Contra, si no estoy mal, hay un ejército entero ruso en la zona, si no estoy mal. Pero cual, veremos qué pasa. Veremos qué pasa, pero la situación, como se darán cuenta, en este momento los rusos pues están están en el asiento del conductor, como dirían por ahí, ¿no es cierto? Por lo cual es una situación completamente desfavorable, es una situación completamente catastrófica, ¿vale? Eso que quede completamente claro. En este momento es completamente innegable que las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen personal ni armas para mantener esta defensa, que la moral está baja. Y sobre todo, justo el día de hoy en la Rada se ha comentado que tiene que haber, además de la movilización de 500.000 personas, va a haber una movilización, o ya se está discutiendo el tema, de movilizar otras 160.000 personas, porque pues, ¿qué le pasó a los 500.000 que movilizaron? Buena pregunta. Pero ya, hombre, los movilizaron hace 3 meses. Y después de 3 meses están pidiendo otros 160.000 personas. ¿Qué pasó con los 500.000? ¿Qué pasó con las personas que movilizaron, no? Que supuestamente con eso ya iban a ganar la guerra. Que no iba a haber más movilización. Bueno, todo eso y más en el informe que voy a hacer un The Front. No va a ser un informe de las noticias, pero va a ser un The Front. Va a estar en vivo. Pues seguramente cuando termine este video, pues vayan al siguiente, que es The Front. Va a estar en vivo, contestar algunas preguntas, hablar con ustedes un rato, hablar pues de las noticias y nada, pues bastante tiempo sin hablar con ustedes, así que ahí los espero, ¿no? Y sobre todo, pues antes de irme, recuerden que este canal no está patrocinado por nadie, por lo cual pues he tenido que crear la marca del canal, que es Trenches Clothing. Ya saben que esto es un canal independiente que está financiado por ustedes mismos y pues es la marca del canal para financiar el trabajo del canal. Es Trenches Clothing, link en la descripción. Ya saben que hay más de 70 diseños en la tienda exclusivos para ustedes, únicos. Y pues ya saben, tallas, colores, diseños, ustedes lo han pedido con las temáticas que tratamos. Lo tienen, link en la descripción. Envíos a todas partes del mundo. El costo del envío depende de qué país son y el tiempo del envío depende de qué país son. Recuerden que tanto la camiseta como el estampado no son las típicas que van a encontrar en AliExpress. Están hechos para que les dure pues, un tiempo razonable. Que no lo laven unas 5 veces y que se vaya por completo el estampado, ni el color, ya saben, ahí espero que disfruten de esos productos. También tienen la versión especial de Bricks, que ya vi que pues algunos ya lo habían comprado, pero ya saben, ladrillo por ladrillo, ¿no? Bricks by Brick. Brick by Brick. By Brick. No sé por qué X. Pero bueno, ya saben, Trenches Clothing, link en la descripción. Envíos a todas partes del mundo. El costo del envío depende de qué país son. El tiempo del envío depende de qué país son. Igual hay sudaderas que ya pues estamos en el otoño, ya vamos al invierno. Los que estamos en Europa bueno, aquí en Rusia está pegando un frío de esos que, Dios mío. Hablando de eso también en el informe de las noticias, vamos a hablar de que Rusia pues está haciendo las maniobras nucleares, así que pues qué mejor que aprovechar comprando el hoodie de Toxic, ¿no? Que pues ya saben que abajo pone macabramente qué hacer en un ataque nuclear, así que a este punto ya ni me extrañaría que pase algo como eso, así que bueno, esperemos que no. Y nada, ya saben que condenamos cualquier acto de violencia contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Nos vemos más tardecito. Gracias por estar aquí. Igual pueden dejar su like, su comentario y suscribirse al canal.